Como ya sabrán, las Super Esmeraldas son de los artefactos más portentosos y fuertes del universo de Sonic, más irónicamente apenas han aparecido a lo largo de la saga. Estas descomunales esmeraldas son en realidad una versión potenciada de las originales a partir del poder de la Esmeralda Madre, aumentando de este modo sus propiedades innatas para que, por curioso que resulte, alcancen su propio superestado. Por ende, y como uno podría deducir fácilmente, estas gemas otorgan una variación más impresionante y poderosa de las super transformaciones, las denominadas hiperformas, que evidentemente otorgan una mejora más drástica tanto en aspectos físicos como en habilidades especiales. Sin embargo, una duda que lleva rondando por el fandom desde hace ya bastante tiempo es el motivo de la ausencia de estas joyas, que uno pensaría que serían importantes para la historia. ¿Por qué Hyper Sonic y el resto de estados otorgados por estos artefactos potenciados nunca han vuelto a aparecer? La mayoría de respuestas a esta pregunta son solo malinterpretaciones o gente afirmando cosas que no son, como que Takashi Iizuka supuestamente confirmó que no son canon en una entrevista que le hicieron en el Sonic Boom del 2013. Y como no podía ser de otra manera, esto obviamente también lo repitieron en la wikia de Sonic. Por lo que antes de empezar con el poder de Hyper Sonic, comenzaré aclarando lo que realmente dijo Takashi Iizuka en su entrevista del Sonic Boom del 2013. So Sonic 3 and Sonic and Knuckles had the card thing. The lock, right? And so for people who played Sonic 3 the first time, they went through and they collected all the emeralds, right? You did all the emeralds. And then if you already played Sonic 3 and you go to play Sonic Knuckles, you've got to have more emeralds to collect. So we put in the super emeralds right there. But going forward, we also had the emeralds, the super emeralds, the master emeralds, so all those emeralds, and they got too many. So when we released Sonic Adventure, we went back and just sort of cleaned up all the emeralds and kind of reduced that down to make it a little bit more manageable. Como pueden ver, en ningún momento se menciona nada de que los eventos de las Super Esmeraldas no hayan ocurrido. Todo lo contrario, solo afirma que regresaron a la normalidad para reducir el número de esmeraldas que había en total. Esto se ve reflejado también en el universo Manía, donde podemos ver unas piedras resquebrajadas con las formas de las Super Esmeraldas. Aunque realmente no se trata de estas. Tal y como explica Christian Uitgea, uno de los creadores de Sonic Mania, las esmeraldas del caos volvieron a la normalidad, siendo enviadas a las dimensiones de bolsillo de los anillos gigantes, y en consecuencia al volver a sus estados normales dejaron unas reliquias de piedras sólidas en su lugar, con la forma de las super esmeraldas. Así que, sí, las Super Esmeraldas y la hipertransformación de Sonic son canon, incluso si no lo fuesen para el universo principal, aún lo son para el universo clásico. ¿Volveremos a ver la transformación algún día? Personalmente, no lo creo. Esperaba volverlas a ver en Sonic 3 remasterizado, y fue cancelado. Esperaba verlas en Sonic Mania y aunque en los datos del juego se ve que estuvieron trabajando en las superformas, al final las abandonaron sin explicación. Algunos dicen que las Super Esmeraldas no aparecen porque no tienen sentido, ya que de por sí las Esmeraldas del Caos tienen un poder infinito, pero esto solo se trata de una malinterpretación. Sí, las esmeraldas desde siempre han tenido un poder infinito, cada una de ellas, pero es en el sentido de que tienen un poder inagotable. Es decir que son una fuente de energía eterna y que jamás se terminará. Pueden ser desactivadas por decirlo de alguna manera. Pero su poder jamás se agotará. Si las esmeraldas te otorgaran un poder infinito, solo necesitarías una sola. Pero ¿qué tan poderosas son las hiperformas provocadas por las super esmeraldas del caos? Considero que sería aproximadamente 7 veces más poderoso que un superestado convencional. Como recordarán, cada una de estas esmeraldas al estar potenciadas por la Esmeralda Madre, consiguieron lo equivalente a una super transformación. Esto quiere decir que cada una de estas super esmeraldas equivalen por sí solas a 7 esmeraldas del caos. Esto quiere decir que ahora Sonic necesitaría solo una super esmeralda para poder transformarse en Super Sonic. Esto explicaría además, el por qué Hyper Sonic cambia de colores a cada rato, pues cada uno de esos colores representa el color de una super esmeralda, que a su vez serían el equivalente a 7 super transformaciones. Por más que todo esto suene muy lógico, y que sea todo basado en lo que se nos muestra en el juego, no lo tomen como una realidad. Porque podría ser aún más poderoso o incluso más débil. Lo único que podemos afirmar de momento, es que tiene aún más poder que Super Sonic, el cuánto, sigue siendo solo una especulación.
De todas formas espero que este vídeo les haya gustado, y sin nada más que decirles, me despido, nos vemos y hasta la próxima.